Hola a todos, geógrafos. Bueno, unidad 3, la diversidad hídrica, vegetal y edáfica. Dentro de la unidad 3 estamos en la sesión 3, que es aquella que nos va a llevar de cabeza a meternos en el maravilloso mundo de la vegetación y las regiones florales. Hoy vamos a hablar de los factores que influyen en esa diversidad vegetal tan apabullante y maravillosa que tenemos en el territorio nacional, dentro de aquí de la península ibérica. Y como siempre que empezamos o introducimos un concepto, hay que definir el concepto para saber de qué estamos hablando. Es un paso previo que creo que es fundamental. Entonces, ¿qué es la vegetación? ¿Qué es la vegetación? Y bueno, tenemos puesta aquí la definición, que es el conjunto de especies vegetales que habitan o pueblan un territorio. Está integrado por formaciones vegetales o grupos de vegetación individualizados por su tamaño y por su fisonomía. Y aquí el concepto que he querido resaltaros es el de formaciones vegetales, es decir, que las especies entre ellas se van a relacionar y se van a agrupar en función de, bueno, pues puede ser su tamaño, la forma que tengan, ¿de acuerdo? Entonces, lo ampliamos un poquito aquí más abajo, dice, la formación vegetal es una agrupación de plantas adaptadas a las condiciones determinadas de vida en un pedazo relativamente homogéneo de la superficie terrestre, ¿vale? Que tiene una influencia en todas ellas recíproca. Entonces, con esto interpretamos que hay especies vegetales que entre sí, pues bueno, se agrupan porque se adaptan de igual manera a determinados factores que vamos a hablar cuáles son. ¿De acuerdo? Entonces podemos hablar que la vegetación de un territorio es diferente a la de otro. ¿Por qué? Pues porque hay un clima, un relieve determinado que va a condicionar que algunas especies se adapten mejor a vivir en terrenos silíceos, por ejemplo, que en terrenos calizos. Entonces, esas formaciones vegetales, que de por sí lo estudian, bueno, a nivel muy específico los botánicos, y en geografía la rama es la biogeografía, el estudio de la distribución de los seres vivos, podemos resumirla en que hay tres grandes tipos de formaciones vegetales. Las básicas, basiquísimas, estudiadas en primaria. ¿Cuáles son? Las tenemos aquí. Bueno, cuando nos encontramos con especies que son árboles, forman un bosque. Cuando son especies que van, pues qué deciros yo, desde el 1,5 metros a los 3 metros, son formaciones de matorral. Y por último, aquellas especies que son del tipo herbáceo forman praderas. Dicha esta introducción, lo que tenemos que decir es que, claro, esas formas vegetales que se agrupan en función de determinados factores, vamos a intentar clasificarlas para poder, pues, estudiarlas de manera individualizadas, de mejor manera. La que nos interesa, bueno, aquí las tenéis en este mapita, ¿vale? Hemos diferenciado las grandes regiones florales del planeta Tierra, que como vemos, pues tenemos el reino holártico, que abarca todo el norte desde el trópico de Cáncer hasta el círculo polar, bueno, hasta el polo norte, y luego ya de ahí para abajo nos metemos, si estamos en Sudamérica y Centroamérica, la sección neotropical, la zona de África ecuatorial y tropical, el paleotropical, la región australiana, la región muy curiosa de Ciudad del Cabo y sus entornos, la región floral capense, y la zona de la Patagonia o el Antártico, ¿vale? ¿Nosotros en cuál nos centramos? En la región holártico. Holártico, ¿vale? Si desglosamos ahí un poquito la etimología, pues holártico es todo lo que está, pues, próximo al Ártico, ¿eh? Entonces, todo el hemisferio norte, prácticamente. Y dentro de ese reino holártico tenemos que seguir desgranándolo porque tenemos pequeñas regiones biogeográficas, ¿vale? ¿Cuáles son las que nos van a interesar a nosotros en concreto por la asignatura que estamos estudiando? Pues la región eurosiberiana, mediterránea y, debido a la existencia de las Islas Canarias dentro del territorio nacional, la región macaronésica, ¿de acuerdo? Y, bueno, ampliando un poquito más la información y centrándonos en el mapa, pues lo tendríamos aquí. Las tres grandes regiones. Región eurosiberiana, que se correspondería con los colores verdes. Ya veis que hay microrregiones florísticas dentro de la propia región eurosiberiana. Nosotros, para el nivel que queremos abordar, no hace falta entrar en muchos más detalles. Lo que sí va a ser interesante es intentar
explicar el por qué aparecen esas regiones en función del relieve, por ejemplo, o de condiciones muy concretas. Eso es muy interesante como una práctica geográfica de primer nivel, ¿de acuerdo? El intentar interpretar el territorio y el por qué una especie puebla y habita pues un lugar en lugar de otro, ¿no? Y por qué cambian. Bueno, lo estudiaremos porque nos lo van a preguntar. Luego tenemos la región mediterránea, que es desde la cordillera Cantábrica y Pirineos hacia el sur, todo el resto de la península ibérica, y como os decía, la región macaronésica, que es una comunidad florística herencia de lo que fueron los bosques durante el terciario en toda Europa y que debido al enfriamiento de las últimas glaciaciones y de la alternancia climática se ha quedado refugiado al final en las islas atlánticas. Azores, Madeira y en nuestro caso las Islas Canarias. ¿De acuerdo? Bueno, ese mapa que acabamos de estudiar, ¿no? Decimos que es un mapa corocromático en el cual se ve que la vegetación se distribuye pues, de manera irregular en función de algo. ¿De qué va a ser? Pues de los factores que van a influir en esa gran diversidad de especies que tenemos y que algunas especies pues pueblen unos lugares y no otros. ¿Qué factores son? Bueno, pues como estamos en la ciencia geográfica, vamos a dividirlos en los factores clásicos, físicos y humanos. Esos dos grandes grupos de factores, ¿vale? Los físicos, aquellos que están relacionados con los elementos de la biosfera, y luego los antrópicos o humanos. Dentro de los físicos, mirar, claro, es evidente. Tenemos por un lado el clima. El clima va a condicionar a que en algunas especies pues van a necesitar condiciones de precipitación y de humedad mucho más altas que otras. Unas se van a secar si no tienen aguas, otras se van a secar si tienen demasiado agua. Entonces cada planta buscará su nicho ecológico, su espacio para poder sobrevivir en el territorio. Luego tenemos también, al ladito del clima, el relieve. El relieve y el clima son los dos más importantes. El relieve, pues por supuesto, al final sabemos que, claro, influye en el clima. Si tenemos una montaña hace más frío, si hace más frío, pues las especies van a tener que adaptarse. Entonces, en función de la altitud, tendremos unas especies u otras, porque unas tolerarán más el frío que otras. ¿Vale? También la vertiente de barlovento, de sotavento o de solana y umbría. Bueno, el relieve influye mucho. O también generando esos vacíos de precipitación al estar rodeado de montaña y generar el efecto Foehn. Bueno, hay mucho de lo que hablar aquí. Luego los suelos. En la península ibérica principalmente calizos y silíceos. Hay especies que se van a adaptar a vivir sobre suelos ácidos, es decir, silíceos, y otras sobre suelos básicos o calizos. Y habrá algunas que serán verdaderos todoterrenos que se podrán adaptar prácticamente a cualquiera de los dos. Y luego la peculiaridad que tiene la península ibérica en cuanto a su posición de puente entre África y Europa, entre lo mediterráneo y lo atlántico, que ya lo hemos estudiado desde la primera unidad didáctica y que seguiremos repitiéndolo porque es realmente único, junto con la peculiaridad posición latitudinal de las Canarias, pues todo esto deriva en que España tiene, bueno, creo que son más de 6.000 especies vegetales distintas, es decir, tiene una riqueza pues enorme. Y luego, ¿qué tenemos que decir ante esto los seres humanos? Pues bueno, somos un agente activo y con una gran capacidad de cambiar el paisaje y por lo tanto la vegetación no va a estar, no le va a ser indiferente, va a quedar influida y modificada por la mano humana. ¿Por qué? Pues bueno, porque contribuimos con nuestras actividades económicas a degradar la cubierta vegetal, porque intentamos también, debido a intereses económicos, introducir otro tipo de especies que nos van a resultar más rentables. En fin, el ser humano es un agente de cambio de primer orden, el primerísimo, arriba del todo, de la cadena, de la pirámide de cambio del paisaje, si podemos utilizar esas palabras. Bueno, y aquí os vuelvo a poner otra vez el mapa, pero quiero poneros el mapa para que sepamos que esa distribución de las masas vegetales, bueno, no es gratis, tiene una razón, que es, bueno, lo que se encarga la ciencia al final, de predecir los hechos y observar la realidad y hacer hipótesis y teorías y buscar la explicación. Entonces, por ejemplo, ¿qué deciros yo? Tenemos aquí la región eurosiberiana dentro del reino holártico, ¿no? ¿Por qué
se distribuye de esta manera? Pues está claro que hay dos factores, si no más, pero dos principalmente, que influyen sobremanera en que lo tengamos en esa estrecha franja que comúnmente le llamamos la cornisa cantábrica, ¿vale? Pues el clima, en el cual las especies que pueblan esa región pues están adaptadas a una humedad mayor que las del clima mediterráneo. Llueve en verano, no soportan los meses secos, a lo mejor no tienen demasiada amplitud térmica, entonces no soportan el frío excesivo. Y luego el relieve, ¿por qué? Porque tenemos aquí una cordillera cantábrica que influye en que tengamos una precipitación mayor de lo habitual. Por lo tanto, dos factores que justifican a que tengamos una región distinta aquí que un poquito más al sur, aquí. Son dos universos vegetales climáticos muy diferentes. Todo influye o influidos por los factores. Otro más, por decirlo, y aquí podríamos desarrollar todo. Esta que está ya dentro de la región mediterránea y en ese caso es la provincia murcio-almeriense. ¿Por qué aparece aquí una provincia con unas especies específicas, puntuales y que no aparecen en otro lugar de España? Bueno, pues también hay dos factores que influyen. ¿Cuáles son? Y están interrelacionados. De nuevo, el clima y el relieve. El clima de esta región, ya lo hemos estudiado, es más seco de lo habitual. Es el clima del sureste, subdesértico o desértico en algunos puntos, como el Cabo de Gata, ¿vale? Y no llueve. ¿Y por qué no llueve? Bueno, pues no llueve ahí porque está África cerquita, porque está a la sombra de las cordilleras béticas, porque no llega la gota fría del Levante, en fin, factores climáticos que también están vinculados con el relieve. Y eso condiciona, en última instancia, la vegetación. Y la vegetación, en última instancia, va a condicionar también pues, a otras actividades del ser humano, de tipo económico. ¿Vale? Y estudiando un poquito de aquí, un poquito de allá, interrelacionando los distintos factores, ¿vale? Vamos a tener una comprensión de lo que es la realidad natural y humana fabulosa, que es al final lo que caracteriza a la geografía por encima de otras ciencias. Esa capacidad de interpretar y de relacionar la realidad visible, ¿vale? De un territorio. Nos vemos en siguientes clases para estudiar, ahora sí, la vegetación propia de cada una de las regiones. Un saludo a todos.